vamos a leer el comunicado de Anagrama De sobre el Luis G. odio Martín. de Luis G. Exacto. Martín. Dice, en relación con la distribución del libro El odio de Luis G. Martín, la editorial Anagrama informa de que voluntariamente se mantiene en su decisión de respetar la petición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para paralizar la distribución de la obra. Tras la denegación judicial, a posteriori de esa petición de medidas cautelares, la editorial, como comunicó la semana pasada, ha suspendido la distribución de la obra sine die. Asimismo, Anagrama confirma que el único autor de la obra es el escritor periodista Luis G. Exacto. Martín, ¿vale? Es decir, que Bretón no tiene nada Nada. que ganar con este libro, no es Bueno, parte, no no tiene sabemos. comisiones. No, sí, No. sí se sabe, sí se sabe. Sí, y desmiente que se haya realizado o se vaya a realizar pago de cualquier naturaleza al condenado por los horribles crímenes cometidos en 2011. Bueno, ¿Vale? Anagrama no le va a pagar a él. No, hombre, Eso ya me lo creo. entiendo que cuando aquí dice desmiente que se haya realizado o se vaya a realizar cualquier pago, es que se vaya a realizar. Pues no, nada relacionado Pero con. si tú y yo De hecho, llegamos a un acuerdo, igual es que Años en no lo Blanco no sé, se entera, no lo sé, no lo sé. ¿sabes? Ya, bueno, que No no sabemos. sé, pero bueno. Pero aquí La, dice que editori- no, que la Anagrama no va a editorial dar dinero. La editorial manifiesta el respeto absoluto que Ruth Ortiz merece y lamenta el dolor que las informaciones divulgadas sobre la publicación y la distribución del libro hayan podido causarle. Anagrama considera que en una sociedad democrática debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y la protección de las víctimas. Las obras que se inspiran en hechos reales, como es el caso de El odio, requieren de una dosis doble de responsabilidad y respeto. Por eso, en un ejercicio de prudencia y de forma voluntaria, la editorial ha decidido mantener la suspensión de la distribución de la obra de manera indefinida, ¿vale? Lo cual no quiere decir que en cierto momento no digan, bueno, pues ya que se ha pasado la marea, vamos a publicarla, ¿vale? Yo aquí lo que veo es que hay como una turba, un linchamiento público, supongo que animado desde algún lado. La publicación de un libro como este, pues obviamente va a ser desagradable para la víctima, pero como las publicaciones en los periódicos, que muchas veces son sensacionalistas, o pues por ejemplo, en el caso de La Manada, cuando los periodistas iban diciendo, mira, aquí pasó esto, y luego pasaron por aquí, luego todas esas cosas, al final pueden ser cosas que a la víctima le resulten dolorosas. Pero al fin y al cabo esto es un libro sobre ese caso. Entonces, yo no veo el problema en que alguien escriba un libro sobre un asesino, siempre que, bueno, ahí está la libertad de expresión de lo que diga cada uno, pero vamos, yo he visto un segmento del libro y en ningún momento le pone como pobrecito ni nada por el estilo, sino básicamente lo que incide es si acaso en si el periodista está influenciado por haber hablado con él, ¿sabes? Pero, pero no le pone Yo, como, no le redime ni le excusa ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Lo que viene a decir es que el tío se está autoexcusando y que es un asesino y que es un psicópata y nada más. Entonces no veo el Este problema. es el libro, este es el libro, pregunto, que ha salido en muchas planas y en muchas tertulias en la Sí, televisión, sí. de que había... en los Sí, últimos vale, días, sí. vale. Claro, a lo mejor por eso se justifica que haya tanta gente que esté reclamando que no se publique, porque creo que también se ha hablado de esto en radio, Ujú. sobre el tema de si es una agresión a la víctima ya que la revictimiza y etcétera. Y a lo mejor por eso es que hay mucha gente que se ha molestado y ha dicho, a lo mejor sin haber leído el libro o habiendo leído el libro, y han pensado, uy, qué vergüenza que con la información que ellos tenían, pensando, no, este libro va a beneficiar la imagen de un asesino, qué vergüenza que se publique, pero no creo yo que sea la mejor manera de evitar o de honorar o de honrar la memoria de los chicos muertos y defender a la víctima. No creo que sea la mejor solución el perseguir a una persona por escribir un libro e Bueno, yo intentar creo que... mm, que
creo que, si no recuerdo mal, leí algo como que decía que ese libro podía, podía no haber respetado, ¿cómo le llaman esto? Medidas cautelares, ¿puede ser? Sí, sí, que no habló con la víctima ni la avisó con antelación de que iba a escribir otra vez el libro. Sí, ¿no? Como que podían, Eso también lo he escuchado yo. sí, ¿no? Que podían haber, yo qué sé, algunos trozos de contenidos del libro, trozos, que podían ser como constitutivos de delito de quebramiento de condenas, yo qué sé, algo por el estilo, Ah, creo. orden de alejamiento o prohibición de contactar con la víctima, una cosa de estas. Sí, ¿no? O que, sí, Sí, porque, cosas de porque esto, una de las ¿no? cosas que Medidas dice cautelares. es que quería pedir disculpas a la madre, pero que no puede porque, Mm, porque no porque tiene prohibido hablar con ella y claro, pues escribes un libro y lo dices ahí, pues a lo mejor estás. Sí, no, en esa parte, pues no lo sé. Sí, pero vamos, ahí el que tendrá que opinar algo será la justicia, digo yo. No las tertulias en televisión, en radio. No sé, yo lo que creo es que es un tema que debido al morbo, debido al es una cosa que puede servir para tratar otros temas, para tapar otros temas, para Sí, que no eso se es lo que iba a hable, decir. Que no para sé que no por qué se era tan hable. importante hablar de esto en las tertulias de la televisión. Y es que ha sido tan importante que lo estamos hablando nosotros aquí. O sea, si no hubiera llegado hasta tal nivel de relevancia y que se está comentando y que ha provocado incluso que la editorial ya no lo esté vendiendo ni permita que el libro Lo siga en haya retirado. circulación, pues no sé, me llama la atención que hayan optado Bienvenido, por Javier. hablar. Sí, perdón. No, que bienvenido, Javier, que primera intervención en el chat. Perdona, sigue. claro, yo, Bienvenido, Javier. Que me llama la atención que los tertulianos se estén dedicando a... Comprendo que algunos se sientan con la obligación de defender a la víctima o de darle voz. No es que no esté de acuerdo con esto, pero no creo que haya tanta relevancia ni haya tanta necesidad como parece que algunos, no todos, pero que algunos creen que la hay, de intentar frenar la publicación de un libro sobre un tema y que por lo menos yo he escuchado de gente que ha dicho que sí que se lo ha leído y que a lo mejor está mintiendo, pero lo que yo he escuchado, y son gente con la que yo tengo confianza, es que es un libro, digamos que aburrido, que podrá tener una parte un poco polémica porque a lo mejor el hecho de que Voz. se le dé pábulo al asesino para que dé su opinión, puede parecer algo como que se está creyendo al asesino. Porque claro, en el libro sí hay partes donde lo que está exclusivamente en muchos párrafos es la opinión del asesino. Eso a lo mejor puede ser algo polémico, pero no creo, repito, no creo hasta tal punto de que se hable en las televisiones y sobre todo que se pretenda prohibir o dejar de publicar. No sé qué dice Silvia. bueno, yo creo que estamos solo viendo esa parte, ¿no? Y ¿Sí? ahora me gustaría que nos pusiéramos en En la parte de la ella. parte de la ex madre De la de... víctima. Entonces, claro, yo aquí me pongo un poco como si viéramos esta parte, es decir, yo creo que esta persona, ¿no? Que las víctimas o familiares pueden sufrir un doble trauma, ¿no? Cuando se Sí, está sí, relatando la versión, además, es que solo es la versión del hombre, claro, el claro. agresor, Es que ese es el problema, ese es el problema. ¿no? Entonces aquí, claro, se fomenta la revictimización, ¿no? Y relegando a las víctimas, ¿no? En un segundo plano, y claro, porque parece que este libro lo que potencia es como el sensacionalismo y todo eso, ¿no? Entonces, claro, por un lado dirías, bueno, no, pero claro, si te pones en el lado de la mujer, ¿no? Y de todo el sufrimiento, pues yo no sé, ¿no? Es decir, que si la mujer estuviera muerta, son cosas que pasan, ¿no? Y que al igual, pues, pero cuando aún no, no sé, ¿no? Sí que la libertad es un derecho fundamental,
Pero claro, yo creo que a veces un límite también cuando entra en conflicto con el respeto hacia las víctimas y a la sociedad, A lo mal, ¿no? mejor podía entrar en contradicción o podría confrontar con el derecho al honor o con el derecho a la intimidad, a la privacidad, pero ¿eso tú no crees que habría sido mejor que en caso de que entrara simplemente interponer, creo que sería una denuncia, no estoy seguro, o por lo menos ir al juez de instrucción y decir, no, está ocurriendo esto, por favor, dirima usted si está ocurriendo, si no, si luego tengo que acudir y pedir un recurso de amparo, no lo sé, pero ¿no crees que debería haber sido mejor esa vía que la de volver a meterle más publicidad vía televisiones? Porque al fin y al cabo, si tú llevas este plano a lo público, lo que va a hacer es que la gente se fije aún más en el libro. Claro, ¿no? ese es el problema. Claro, la cosa es cómo Anagrama no se lo, es decir, ¿por qué lo retira ahora y no antes? Sí, también ¿No? es una cosa muy curiosa. Si lo ibas a retirar, ¿por qué no lo haces antes? Y si no lo ibas a retirar, ¿por qué justo ahora? Exacto. ¿Qué es lo que, bueno, que igual se lo ha repensado y lo ha visto claro, ¿no? Pero vaya, tampoco hemos visto que dijeran perdón, perdón, que hemos hecho un gran patinazo, ¿no? Pero claro, es decir, que en un principio Anagrama pues no vio este dilema ético, ¿no? No lo vio. Este enfoque si llevas ese editorial no lo dilema vio. ético al extremo, es que no puedes hablar de nada prácticamente. Entonces, o sea, Bueno, pero es que aquí no hay se unas podría hacer, víctimas. no se podría Bueno, es escribir un que, libro sobre el 11M, sobre el 11M, no se podría escribir No, un pero libro Silvia sobre no el ha dicho 11S, eso. ¿eh? pero yo tampoco he dicho, No, es decir, que está lo sé, lo hablando sé, de lo un sé, caso muy concreto. lo sé, pero te lo estoy llevando, o sea, te lo estoy llevando a otro Sí, punto para que sí, se vea la comparativa. Es decir, en este caso, pues a todos nos parece un caso sangrante, un caso muy doloroso y que entendemos Un todos caso a la víctima. peliagudo. El problema es ¿cómo se ha poner hecho? a las víctimas En un en segundo primer plano plano. siempre y, Claro. y paralizar todo lo demás en función de las víctimas. Porque Bueno, es que ya ni siquiera es que sea algo. O sea, es que el libro ni siquiera es. Va a ofender a la madre. O sea, el libro cuenta hombre, el asesinato, cuenta entrevistas y conversaciones que ha tenido el periodista con este, en el y que lo esto, que visibiliza es que esta persona es un psicópata, en las que el tío dice, mira, aquí el tío está diciendo esto, y lo que quiere decir aquí no es lo que está diciendo, pero y está clarísimo que con esta frase todo lo que ha dicho antes lo está automáticamente descartando, o, ¿cómo se dice? Invalidando. O sea, ya es que es un libro que no es una apología hacia Bretón. bueno, no, pero en sí, a ver, yo diría que, ¿no? Por parte de la Victimización. victimología, o como se llama, ¿Ah? ¿no? Y es que estamos otra vez en el tema, ¿no? Otra vez en la reparación de los daños. Que no siempre tiene que ser material o legal, ¿no? Que también puede ser simbólica, como reconocer y respetar la dignidad de las víctimas. Sí, pero te pregunto, Silvia, ¿eso directamente no se puede hacer, por ejemplo, como buscando un error que ha hecho el autor Luis G. Martín? Por ejemplo, ¿no podría haber sido haber contactado con ella, haberla avisado, que creo que es algo que no se hizo Bueno, por su claro, parte? Pues, es por que ejemplo, eso podría haber sido una manera de aliviar el dolor o avisar del problema que se veía y que es algo que no se ha hecho, pero aún así, aunque no se haya hecho y aunque esté mal por parte de Luis G. Martín, desde ese punto simbólico, ese punto que no tiene nada que ver con la legalidad, pero que sí tiene que ver con la comprensión del dolor, aún así, a pesar de que Luis G. Martín no ha obrado correctamente en ese sentido, no creo yo, repito, no creo yo que a ella, que a la madre, le esté beneficiando lo que luego ha intentado hacer, porque ha intentado que paren con el tema del libro y esto ha vuelto a escalar. Y si tú escalas, pues al final nosotros nos enteramos hasta otra vez de la historia bueno, que ha vuelto a claro, pasar. sí, ¿No sería mejor ir al juez, ver que lo que dirima, intentar que sea lo más secreto, lo más
vamos a decir, ¿qué palabra sería? Lo Discreto. menos televisivo, lo menos Muy bien. popular, Pero lo menos es que- sensacionalista. Dale a Alves también. Eso es, Esto, pero esto eso han sido siempre hay alguien nosotros. que... Pero es la que culpa de esto eso siempre hay lo tienen los medios, no lo tiene el escritor del libro. Claro, pues a lo mejor aquí tenemos que hablar que entonces también hay otra persona que tiene una culpa muy importante que no es ni el autor del libro, ni el contenido del libro, ni obviamente la víctima, sino los medios que han vuelto a utilizar una tragedia para ganar contenido y a lo mejor tenemos que buscar una manera no legal, pero sí simbólica, de castigarles por lo que están haciendo. Claro, pero de todas maneras yo creo que este libro no se podría haber editado nunca, porque solo tiene la mirada del agresor. Y que es una... Pero tú te lo has leído. No, pero... Yo no me lo he leído. No, no pero... lo he leído. Pero la mirada, es decir, en todos los lados lo ves, ¿no? Una de las Es cosas que no sé, yo no me lo he leído. Yo No, yo claro, lo siento, es pero que no lo sé. No, pero es una la cosa... mirada no es la anagrama. mirada, no es la mirada del asesino, es la mirada del periodista. Es que esa es la diferencia. Bueno, ya, pero que solo ha estado con el asesino, no ha ido a buscar partes. Pero esto, No ha ido. vamos a ver, ¿cómo es? Hay dos que se dedican a la crónica negra en Onda Cero, Margüeles se llama, no me acuerdo, y se dedican a investigar estos temas. Y son temas súper escabrosos. Y se dedican exclusivamente a eso. Bueno, ¿vale? pero por ejemplo, cuando tú ves un tema escabroso, no solo ves una parte, ves la globalidad. Pero no todos nosotros no hemos visto ya la parte de la madre y la parte, por lo menos en este caso, no pero hemos en el escuchado. Libro no dice esto. En el libro solo se habla la visión. Pero a lo mejor, del hombre que no digo que esté bien el libro, pero Mira, sin leerme el libro, se llaman... en el caso de que el libro solo hable de esa visión, incluso aunque hablara solo de esa visión, porque habría que prohibir un libro que todo el mundo sabe que habla solo de esa visión y que lo único que te quiere trasladar es la visión de ese asesino. O sea, por muy mal, tú no tienes que estar de acuerdo con la visión, pero para eso está el libro, para que tú por lo menos tengas otro elemento de Por información. respeto a las víctimas, creo, ¿no? Mira, Sí, yo también lo creo, pero para eso está el juez, para eso está el juez y tú digas si esto vulnera el derecho al honor o el derecho a la intimidad. Claro. Tú puedes ir al juez, pero mientras tanto, ¿por qué no se debe permitir la libertad de imprenta y el poder publicar tú un libro con cierta información? Porque es información de una versión. Bueno, porque si solo... Bueno, yo la decisión de publicar un libro que solo da voz al asesino, yo creo que contradice los principios de justicia y de reparación de las víctimas. Es que no es... Y es un acto de irresponsabilidad. Mira, ¿qué quieres que te diga para mí, eh? No, es que no da voz solamente al ¿Y el proceso de duelo de las víctimas? Es que, puñetas, es que es algo que no pasó hace... Sí, yo estoy seguro que Luis G. no lo ha hecho correctamente porque no ha avisado, no ha hablado con la víctima, que es la madre, pero yo también le critico eso. Bueno, no me parece ningún tipo de justificación para intentar censurar la obra. Bueno, pues a mí sí. Tenemos diferentes opiniones. Exacto. Yo creo que sí. Es decir, si no lo has... Haberlo hecho, no te costaba nada. Claro, ¿no? Es decir, se ha puesto en un lugar un poco... Mira, ¿no? En Onda Cero hay un programa, hay un podcast que se llama Territorio Nuevo, Territorio Negro, que son, lo diré, Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿vale? Y en este podcast se dedican a hablar, pues, de temas de crónica negra, de temas de sucesos. Entonces tienes el rey del cachopo, el asesino que se llamaba el rey del cachopo, el guardia civil que descuartizó a su mujer, el crimen de la presidenta de la comunidad. ¿Vale? Sí. O sea, todo esto son periodistas que se dedican a investigar con todos los datos que puedan encontrar. En muchos de estos casos el asesino se suicida y no puedes preguntarle. Pero en otros casos, pues si está vivo, puedes hablar con él y puedes decir, pues este dijo esto y este dijo esto otro. Pero cuando tú investigas, pues te abres y miras a toda la gente que está en el caso, no solo a una persona. Pero que es aquí el fallo.
Es Pero, decir, pero, si pero yo esto, investigo, pero Luis si yo Rendueles investigo, y Manu Marlasca no se van nunca a hablar con la madre del asesinado a preguntarle cómo se siente, porque es absurdo, se siente mal, eso es una cosa que ya es obvio. oye, O a pero lo igual hay mejor, cosas o a a lo mejor, preguntar. ¿Por qué o no a lo tiene que haber mejor, cosas a preguntar sobre no, un pero asesinato? pero a lo Cosas que mejor no han quieres, quedado claras. eh, Claro, ¿tú hay, hay crees un, que? hay un libro y una película sobre un asesinato de ETA, estaba Merichel, creo que se llamaba, o algo así, no me acuerdo. Y había y otro libro también que hablaba sobre asesinatos de ETA. Pero eso es un punto de vista que te quiere contar otra historia, no te quiere contar la parte humana de la víctima. Pero aquí lo que quieres contar es cómo fue el asesinato, cómo fue No es el... más, y es que voy a decir una cosa. Yo creo No. que, por lo menos con el tema de ETA, por ejemplo, ha habido, y me parece bien, es más, y a lo mejor aquí con Silvia volveremos a disentir, pero a mí me parece bien que se hayan hecho películas con el tema de ETA en las que se contaba y te contaban la versión, los etarras, cómo vivían, lo que pensaban, cuál era el ambiente, por qué hicieron qué cosas, y estamos hablando de asesinos o cómplices de asesinos que te cuentan en una película que solo va de eso, solo va de lo que ellos vivían, su versión de la vida, cómo se ubicaban, el pertenecer al bando. Y a mí me parece genial que se hayan publicado, aunque solo sean visiones de esos, y aunque ellos fueran Pero, delincuentes, porque lo que nos hacían pero, eran ayudarnos a comprender esa parte que a lo mejor no está bien, pero que a lo mejor nos daba más información. claro, pero, es decir, te están dando una visión que no es solo de una única persona, es decir, no es una persona que ha matado a una persona y menos a sus hijos. Y en muchos casos sí ¿Entiendes? eran personas, sí eran de asesinos y cómplices de asesinos. Eran ellos. Sí, sí, eran ellos, pero la película te hablaba en general. No, no, yo no hablo de Hablaba de películas, yo hablo, casos por súper ejemplo, de un particulares. documental que se hizo, intentando Sí, buscar, sí, pero que no te hablaban de casos particulares. Es decir, hablaban de toda una problemática. pero no es lo mismo. No, porque aquí es un caso particular de Sí, un pero en padre ambos que casos, mata a sus dos hijos y que la y en madre el otro está viva. caso, eh, y en los otros eh, eran simplemente una persona que mató a dos por una bomba, otra que le ayudó, Pero otra que no tienes sé qué. nombres, eh, la- Jordi, salieron nombres, apellidos, Jordi ¿sabes? Yo Évole creo que sí. entrevistando a Josu Ternera, por ejemplo. Eso también aporta, aunque sea una parte que no tengamos que creer a Josu Ternera, pero también rellenan, también da Sí, información, ¿no es eso el periodismo? claro, pero vamos a ver, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un de estos sobre este hombre, no solo miraría el hombre, todo lo que me dice el Sí, hombre. sí, claro Seguramente que sí. iría a buscar y hablaría con psicólogos, hablaría con expertos en no sé qué, Pero expertos en cuánto, tú imagínate, que Silvia, seguro que es... Dime, tú Didi. imagínate que estamos en una situación en la que tú harías eso, pero resulta que todo el mundo que ha Es que hecho no sé. reportajes del tema, vamos a decir, ha hablado solo desde el punto de vista de las víctimas, ¿vale? Imagínate, que me parece muy O de bien. los peritos y de los forenses y de los Claro, psicólogos. y todo el mundo se ha saltado la parte del criminal. Que no digo que haya que darle credibilidad, pero todo el mundo se ha saltado la parte del criminal o algunas partes que podrían beneficiar la duda. Si una persona, como ve que hay un vacío, intenta rellenar ese vacío, también recabando solo con un libro o con un documental la parte de ese criminal o la parte que dé un poco a duda, ¿tú verías normal censurarlo? Porque no debería, en mi opinión, no, porque lo que está haciendo es rellenar un hueco de información que antes no estaba. Yo creo, o siento, que si una persona hace un libro, una película, con solo una única y exclusiva visión de una sola y única parte afectada, y ya estamos hablando no de que yo mato a alguien que es que ni que conozco, ¿sabes? Que estoy matando a mis hijos. Sí, sí, para A mis hacerle hijos, daño a tu mujer. ¿sabes? Y cuando la mujer aún está viva y hace poco que le ha pasado, por dignidad y respeto, y para no retraumatizar a la madre y no sé qué,
Yo esto lo tendría un poco más, es decir, que no quiere decir que igual dentro de 20 años lo pueda hacer, no lo sé, podríamos estudiarlo, pero yo creo que ahora es romper otra vez, es darle otra vez al tema que no debería ser. Es decir, este hombre tenía que haber estudiado más, es decir, no podía solo hablar con este hombre. Da visiones, ¿no? Mira, Explica, no esto, me expliques un caso de terror. mira, esto es una entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera en Netflix. Y no hay otra cosa. Es simplemente la entrevista a Josu Ternera. ¿Estás en contra de esto Vale. también, entonces? Bueno, tendría que verla. Implicación, habla de su implicación en la banda terrorista ETA, pero aquí no dudo que el Josu Ternera dijera, pues he cogido a nombre y le he cortado el cuello. Bueno, no lo sé, igual sí que lo dice, ¿no? ¿Entiendes? Le habrá puesto una bomba o tirado. Pero vamos Pero a ver, es que es muy en cualquier es caso, que hay una diferencia en es esto. solo Esto la. lo podría... No, en cualquier caso, solo la visión No. del asesino. No, esto es muy diferente. Es muy diferente que yo coja un, yo qué sé, no sé, no lo he hecho nunca, pero me imagino tener que matar a alguien con mis propias manos. Sí, a Rubén. Matas a Delante Rubén. mío, te mato. Tienes que matar, o desde aquí cojo un no sé qué, un misil y lo dirijo y ¡pum! Muy diferente. No sé. Muy diferente. Esto lo ¿Tú sabemos. crees que es diferente? Bueno, por lo menos Hombre, yo ya pues no voy a seguir con el pregunto a la tema. gente que está en la guerra. Esto lo Yo dice creo que han todo el quedado mundo. claras ambas posturas. Sí. Todo el mundo lo dice. Sí, Que sí, sí, es sí. muy diferente. Que una de las cosas de las guerras que ha pasado más con el tiempo es que una cosa era matarse uno a uno y la otra cosa es ahora disparar y como no sabes dónde van y a quién matas, pues como no se sabe, no le has visto ni la cara, pues es mucho más fácil. Yo Pues en claro, es general, mucho más fácil. yo creo que es que este tema está en tertulias y tal, porque pues, es un tema que da morbo, que seguramente dé clics o lo que sea, pero que Bueno, al final lo que facilita es no tener que hablar de otras cosas. Espero que por lo menos a nosotros nos dé algún clic, porque de momento clic no nos está dando en el Twitch. Ah, nos bueno, darán en clic, fin. ya lo verás. Ni que sean los de Famóvil. Y bueno, que obviamente ante todo esperemos que la víctima pueda pasarlo de la mejor manera a pesar del sufrimiento que va a conllevar. Eso siempre. Sí, Sí, pero pero sí, pero tampoco se puede hacer todo en función de las víctimas. Hay un libro muy recomendable que es de Juan Soto Ibars que se llama no, perdón, de Pablo Malo, que se llama Los peligros de la moralidad. Y habla de que a veces cogemos a las víctimas y las encumbramos y bueno, hemos pero hablado de ese tema aquí, por ejemplo, en el tema de la manada, cuando a Anónimo García le condenaron por vejación a la víctima, cuando lo que hizo fue criticar los medios de comunicación, por ejemplo. Y la víctima se sintió vejada y le denunció y lo ganó. Pero bueno, vamos a ver, es que esto es otro tema, es decir, estamos hablando de una mujer que le ha matado a sus dos hijos. Sí, que es sí, que decir, sí, que sí, que es terrorífico, que sí, que sí. No, como quien Que sí, dice, que sí. bueno, su mujer, y aunque sea, seguro que la abuela paterna también ha sufrido. Estamos hablando solo de la mujer, pero es que hablemos de la abuela paterna si es que Y el existe. abuelo. Y el abuelo. El abuelo, la abuela, el tío, la tía. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Toda la familia. Pero es que, Claro. o sea, es que es un crimen Entonces, demencial. Es que por eso. Pero una cosa que es. O sea, socialmente no debería haber causado este revuelo. Si no causa este revuelo, pues a la víctima pues le causa menos daño y ya está. pero es que estamos en lo que estábamos antes. Estamos aquí para fracturar o para unir. Correcto. Bueno, antes he dicho otra palabra que me ha quedado más bonita que unir. Unir no me gusta mucho. Pero, claro, ¿estamos para fracturar la sociedad o para entendernos?